Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Hola a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Somos el grupo de oración Jesús Maestro de Little Rock. En este día venimos y le queremos presentar una pequeña reflexión acerca de quién fundó tu iglesia y cuál es la iglesia verdadera, que ahora en día podemos ver y podemos notar que hay muchas dominaciones que se hacen llamar la iglesia de Jesucristo, y como nosotros a través de las Sagradas Escrituras podemos saber si esa es la verdadera iglesia o cuál es la verdadera iglesia. Ahora este día tenemos a un hermano que nos va a explicar un poco a través de la Sagrada Escritura la iglesia de Jesucristo. Ahora presentamos a nuestro hermano Rafa, que nos acompaña en este día en cabina. Sí, hermano Rubén, la verdad que hoy en día se hace bien importante para todos los católicos estar fundamentados en las Sagradas Escrituras, ya que muchas denominaciones, muchos hermanos les han mentido. ¿Por qué digo que les han mentido? Porque hacen unos razonamientos humanos en la cual no tienen fundamento bíblico. Y ahora vamos a tratar de fundamentar lo que es tu pregunta. ¿Por qué muchos creen de que la iglesia donde están, ya sean adventistas, ya sean testigos de Jehová, ya sean luteranos o de la denominación que sean, ellos están totalmente convencidos de que es la iglesia de Jesucristo? Pero ahora lo vamos a ver fundamentado a través de las Sagradas Escrituras y vamos a ver si realmente Cristo fundó todas esas iglesias o realmente fundó una sola iglesia. Y para eso, mi hermano Rubén, yo quiero que lo veamos a través de las Sagradas Escrituras y nos vamos a apoyar allí en San Mateo, capítulo 16, versículo 13, para ver la diferencia y cómo en las Sagradas Escrituras también nos da ese testimonio de que no solamente hoy en día la gente está confundida, sino que también en el tiempo de Jesús también estaban confundidas. Claro, Jesús lo va a explicar, el maestro va a dar su doctrina, el maestro va a preguntar a un grupo de personas corrientes por ahí, que eran seguidores también de él, que también le acompañaban los apóstoles, pero lo queremos escuchar a través de las Sagradas Escrituras para que nosotros veamos que también en aquel entonces, cuando Jesús estaba presente aquí en la tierra, él se dio cuenta de esa confusión de la gente, pero lo vamos a escuchar a través de la Sagrada Escritura. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 14. Vamos a comenzar leyendo esos dos primeros versículos para que veamos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos. Oigan bien, aquí Jesús va a decir, Jesús le preguntó a sus discípulos. Todos se hacían llamar discípulos. Pero veamos aquí cómo los discípulos van a contestar. Si van a contestar hacia una pregunta que les va a hacer el maestro, y nos vamos a dar cuenta si esa
respuesta de los discípulos va a ser la verdad o va a ser una mentira. Según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ahí está la pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora Jesús ha lanzado la pregunta y dice, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Allí nos podemos dar cuenta de que ese grupo de discípulos que lo seguía al Señor, como hoy en día también todos se llaman discípulos del Señor, todos se llaman cristianos, pero veamos esa confusión. Jesús lanzó la pregunta y la pregunta era, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Entonces un grupo levantó la mano y dijo, unos dicen que eras Juan el Bautista. Ya ve, ese primer grupo estaba totalmente confundido. No manejaban la verdad, no tenían la verdad, porque decían que era Juan el Bautista. Otro grupo levantó la mano y dijo, tú eres Elías. ¿Estaba en la verdad? No, no estaban en la verdad ese otro segundo grupo, porque Jesús no era Elías. El tercer grupo también levantó la mano y dijo, tú eres Jeremías. Ese tercer grupo también estaba confundido, no tenían la verdad. Y hubo un cuarto grupo, dijo, o uno de los profetas. Uno de los profetas, un cuarto grupo, veamos, también estaban confundidos. Ahí vemos una confusión en el tiempo de Jesús. Esa confusión, si nosotros la traemos hoy en día y la actualizamos a nuestra realidad, vemos que también en nuestro entorno hay personas que creen que realmente reconocen a Cristo. Y si nosotros actualizamos ese texto bíblico aún más, también la podemos traer en la pregunta, podemos transformar ese texto en la pregunta, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? Así como en aquel tiempo había confusión de quién era el maestro, de quién era Jesús, de quién era el Hijo del Hombre, también hoy en día hay una confusión de la iglesia de Jesucristo. Así es que hoy en día dicen, usted le pregunta a un testigo de Jehová, a un adventista, a un luterano o de la denominación que sea, le dicen, esta es la iglesia de Jesucristo. Dicen los testigos de Jehová, esta es la iglesia de Jesucristo. Los bautistas, esta es la iglesia de Jesucristo. Las del séptimo día, esta es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo lo vamos a fundamentar de que la iglesia de Jesucristo solamente es una. Y como solamente es una la que Jesucristo edificó en los apóstoles, en la roca, en la base de Pedro, en la persona de Pedro, en la verdad de Pedro, así es que no pueden haber más iglesias. Esa verdad, y es la verdad que testificó el apóstol Pedro. Escuchemos esa verdad, cómo fue que respondió Pedro ante la pregunta de Jesús. Ya hizo una pregunta a sus discípulos, ahora le va a hacer la pregunta a los apóstoles. Escuchemos. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro contestó. Aquí vamos a ver la respuesta de Pedro. Si la respuesta de Pedro está igual que los 4 grupos anteriores que estaban confundidos, que no tenían la verdad, pero se decían llamar discípulos de Jesús. Vean que la respuesta de Pedro nos va a dar una verdad teológica de las Sagradas Escrituras, de que no todo el que se llama discípulo es discípulo de Cristo. No todo el que dice tener a Cristo tiene la verdad. Y vamos a ver aquí lo que responde Pedro. Vamos a ver si Pedro se une al grupo de aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, pero que no tienen la verdad. Vamos a escuchar la respuesta de Pedro. ¿Qué le respondió Pedro? Pedro contestó. ¿Qué contestó Pedro? Veamos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí está. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora yo pregunto, ¿Pedro tenía la verdad o estaba en la mentira? Claro, Pedro tenía la verdad. Pedro
testificó, tú eres el Mesías. Sí, realmente, él era el Mesías. Y no solamente el Mesías, sino el Hijo del Dios vivo. Pedro testifica una verdad. En Pedro se cimenta en ese momento la verdad de Jesucristo sobre la persona de Jesucristo. Pedro tenía bien claro de quién era el Maestro. El Maestro era el Mesías, el Maestro era el Hijo de Dios vivo. Y veamos lo que Jesús replicó posteriormente sobre esa verdad dicha por Pedro. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Ahí está la enseñanza. Esto no te lo puede revelar cualquier persona. Esto no te lo puede revelar cualquier pastor que se autodenomina pastor o alguien que se autodenomina yo soy discípulo de Cristo solo porque leo las Sagradas Escrituras. No. Aquí está diciendo las Sagradas Escrituras porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esto no puede venir de una razón humana. Solo porque yo lo considero así, solo porque yo lo pienso así, solo porque yo lo fundamento sobre una razón que se me ha venido en la mente. No, esto tiene que ser revelado a través del Padre que está en los cielos. Ahora veamos que esa verdad de Pedro, ¿cómo la va a considerar nuestro Señor Jesucristo? Veamos que ya Jesús se dio cuenta de que hay un grupo de personas que sí lo siguen, que sí se llaman discípulos de Cristo, que sí andan por ahí con Él y hablan en su nombre y testifican en su nombre. Pero nos vamos a dar cuenta de que el Señor a ese grupo que no tiene la verdad, no le toma la palabra. Él toma la palabra de Pedro porque en Pedro estaba la verdad. Y vamos a ver sobre esa verdad de Pedro qué va a hacer el Señor. Y vamos a escucharlo en el versículo 18 del mismo capítulo 16 de San Mateo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está. El Señor ya se dio cuenta que Pedro tiene la verdad. Y por eso es que ahora le dice, ahora yo te digo. Cuando dice, ahora yo te digo, es porque el que lo dice no es cualquier persona. El que lo dice es el Maestro, es el Hijo de Dios vivo, es el Mesías, no es el pastor, no es alguien que se autodenomina pastor, no es alguien que se denomina cristiano, no es alguien que se autodenomina discípulo de Cristo, no, es alguien que tiene la verdad. Y vamos a ver el Señor en quién va a edificar esa verdad. Y por eso es que le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí el Señor lo que está diciendo es de que es piedra, y sobre esta verdad edificaré mi iglesia. La verdad que acaba de testificar Pedro, al decirle al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces aquí vemos que Dios, a través de Jesucristo, toma esa verdad de Pedro para edificar en él la iglesia. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí vamos a tomar otro dato bien importante en esta partecita de la Sagrada Escritura cuando dice edificaré mi iglesia. Está hablando en términos singulares, no está hablando en términos plurales. Él no está diciendo sobre este montón de piedras edificaré mi iglesia o mis iglesias. No, no está diciendo eso. Pongamos la atención en esa partecita de las Sagradas Escrituras cuando dice edificaré mi iglesia. Está hablando en términos singulares, no está hablando en términos plurales. Aquí nos da una enseñanza en las Sagradas Escrituras que no son muchas iglesias, como nos dicen allá afuera, sino una sola iglesia. El Señor quiere una sola iglesia y por eso que dice edificaré mi iglesia. Y veamos que Él promete proteger esa iglesia. Y no solamente promete protegerla, también promete darle autoridad a esta iglesia. Y veamos cómo lo hace. Los poderes de la muerte, del Hades, jamás la podrán vencer. Ok, aquí nos dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
¿Qué nos está diciendo teológicamente ahí las Sagradas Escrituras? Que esta iglesia de Jesucristo, por ser de Jesucristo, la van a atacar, la van a calumniar, van a hablar mal de ella. Por eso es que hoy en día nos damos cuenta de que los ateos, los escépticos, todas las sectas protestantes atacan a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesucristo. Segunda razón, porque Jesucristo ya lo había dicho. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, los poderes del mal, los poderes de Satanás, los seguidores de Satanás, los discípulos de Satanás van a querer vencer a la iglesia de Cristo y sí la están atacando. Pero veamos que Jesucristo promete estar con esa iglesia, promete estar con la iglesia que Él está edificando. Y vean cómo a esa iglesia también a través de Pedro le da autoridad, le da autoridad. Lea nuevamente desde el versículo 18 y continúa en el versículo 19, hermano Rubén. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, del Hades, jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Oigan bien, aquí dice el Señor a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré. El que está dando la llave no es cualquier persona. El que está dando la autoridad no es cualquier persona. A quien le está dejando las llaves no de cualquier parte, no de un reino de la tierra, no de una casa en particular, sino las llaves del reino de los cielos. Jesús aquí está entregando la autoridad. Es una forma de dar la autoridad a Pedro. Por eso que le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, no de cualquier parte, sino del reino de los cielos. Y le da aún más, vean, la autoridad que le da. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Una segunda forma de darle la autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Le está dando autoridad, que todo lo que haga aquí en la tierra, el Señor allá en el cielo se lo aprueba. Esa es la autoridad, la segunda autoridad. Veamos la tercera autoridad que le da a Pedro. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí está la tercera autoridad que le da a Pedro. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí vemos tres formas de darle autoridad a Pedro. La iglesia de Jesucristo tiene estas tres formas de ejercer esta autoridad. Primero, le da las llaves del reino de los cielos. Yo no quiero estar en una iglesia donde no tenga las llaves del reino de los cielos. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo porque a Pedro le entregó las llaves del reino de los cielos. Yo no quiero estar en los testigos de Jehová porque ahí no me representa Pedro. Y no me representa Pedro porque ahí no edificó la iglesia de Jesucristo. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo que la representa Pedro porque Pedro tiene la llave del reino de los cielos, no de cualquier parte. El reino de los cielos es la promesa de Jesucristo para todos nosotros los cristianos. El día que entreguemos nuestra vida, Él nos ha preparado unos cuartos hermosos allá para que a donde esté Él también estemos nosotros. Así es que yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo porque esa iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Yo no quiero estar en otra iglesia, hermano Rubén, porque esas otras iglesias no tienen esa llave que Jesucristo entregó para poder entrar al reino de los cielos. Ahora bien, hermano Rafa, una segunda pregunta. Bíblicamente nos ha comprobado usted que la iglesia de Jesucristo fue fundada en Pedro. Ahora bien, ¿cómo lo puede usted dar a conocer cuál fue la doctrina que ellos siguieron hasta la actualidad? Bueno, sí, le entiendo su pregunta, hermano Rubén. Lo que usted me está diciendo, testificando, es de que sí, Jesucristo, por boca y labios de Él, le enseñó, le demostró a los apóstoles que sí edificó una iglesia sobre la base de Pedro. Pero aquí lo que vamos a comprobar es que si los apóstoles también dieron testimonio de esa verdad de Jesucristo. Y lo vamos a ver bíblicamente, le vamos a responder, y para que veamos la interpretación que tuvieron sobre esa verdad revelada, sobre ese misterio celebrado que es la iglesia,
revelado en la base de Pedro y cómo lo entendieron los apóstoles. Y vamos a escucharlo y lo vamos a tomar más bien de San Pablo. Vamos a escuchar a San Pablo allá en Efesios capítulo 3, versículo 5. Vamos a comenzar leyendo ahí para que veamos cómo lo interpretó San Pablo. Y San Pablo allí, si nosotros comenzamos a leer desde el versículo 1, Efesios capítulo 3, versículo 1, nos vamos a dar cuenta de que San Pablo está hablando de un misterio revelado. No se había dado esa revelación, pero ahora a través de la venida de Jesucristo revela ese misterio que Dios tenía ya guardado, ahora es revelado a través de Jesucristo y cómo ahora lo interpretan los santos apóstoles y profetas. Si gusta, puede leer ahí Efesios capítulo 3, versículo 5 en adelante, y vamos a ver que San Pablo habla de un misterio, también habla de un cuerpo, también habla de unos pueblos, y vamos a ver cómo él lo interpretó. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Ya ven, ese misterio no fue a conocer a los hombres en tiempos pasados. Todavía no sabemos aquí de lo que está hablando San Pablo, cuál es el misterio, pero ahorita nos lo va a revelar. Pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Ya ves, esto ha sido revelado. Todavía nosotros no sabemos qué ha sido revelado, pero sabemos que ha sido revelado a los santos apóstoles y los profetas. No ha sido revelado a cualquier persona, ha sido revelado a los apóstoles. Así es que ahorita da testimonio San Pablo sobre lo que ha sido revelado. Es un misterio, no pierdan de vista esta palabra. Es un misterio que ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas. Siga leyendo. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Ya ves, aquí dos cosas fundamentales. Que en este misterio van a estar unidos. Dios quiere unidad en este misterio, que son los pueblos paganos. Los quiere unidos con el pueblo elegido por Dios, que era el pueblo de Israel. Entonces Dios quiere un solo pueblo bajo un solo pastor. Así es que Él dice en un solo cuerpo. Ahora nos queda la tarea que ese misterio ya sabemos que es un cuerpo. Pero nos queda la duda, ¿qué es el cuerpo? Y por eso es de que nos vamos a ir. Siempre que nos diga San Pablo, le vamos a preguntar a San Pablo, ¿qué es el cuerpo, San Pablo? Y lo vamos a leer de Colosenses, capítulo 1, versículo 24, para ver qué es el cuerpo. Y San Pablo nos lo va a explicar, ¿qué es el cuerpo? Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Ahí tenemos ya el testimonio de San Pablo. Ahora dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo. Cuando dice para bien de su cuerpo, otra vez aquí nos menciona la palabra cuerpo. Y también nos da la respuesta, que es la iglesia. Aquí pongamos la atención en dos palabras. Dice, para bien de su cuerpo. No dice para bien de muchos cuerpos, como lo dice la gente allá afuera, que todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias, ni son muchas. Es un solo cuerpo. Es una sola iglesia. Por eso es de que este es la verdad revelada. Este es un misterio que estaba alzado desde antiguo, pero que Dios ha querido revelarnos a través de Jesucristo, y así lo han entendido los santos apóstoles y profetas, los apóstoles de su iglesia, los apóstoles y profetas de su iglesia, porque hay muchos que se llaman discípulos, hay muchos que se llaman apóstoles, hay muchos que se llaman pastores, pero si no están en la verdadera iglesia, ese misterio todavía no les ha sido revelado. Y esa revelación solamente se le fue dado a los apóstoles de la iglesia de Jesucristo. Y ese cuerpo en la cual nos da testimonio San Pablo no es más que
la iglesia. Aquí otra vez, centremos la atención en lo que dice la iglesia, no dice las iglesias. Así es que aquí nosotros comprobamos de que Jesucristo sí edificó una iglesia, sí fundó una iglesia, pero que nos quede claro que esa iglesia es representada por una persona. En la persona de Pedro fue edificada. Así es que nosotros, la iglesia de Jesucristo se va a distinguir por eso, porque tiene un pastor que la guía, porque Cristo quiere que todos los pueblos, con el pueblo elegido, formamos un solo cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia, según nos lo dice aquí San Pablo. Así es que Cristo nos quiere que todos formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Aquí, así edificó su iglesia, así fundó la iglesia, con ese sentimiento, con ese deseo de que todos formemos un solo pueblo de Dios bajo un solo rebaño y bajo un solo pastor. Ahí está. Jesucristo quiere un solo pueblo, que los pueblos paganos se unan con el pueblo elegido para que todos formemos un solo cuerpo en su iglesia. Ahora bien, ¿qué es que todos los pueblos se unan? Esa es que esa verdad, que ese ministerio sea universal. Por eso es que allá en San Mateo capítulo 28, al final de los versículos dice de que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, haciendo que todas las criaturas se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenle todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, todos los pueblos. Y eso se llama universalidad. Esa verdad tiene que ser universal. Por eso es que la Iglesia Católica es universal. Y la iglesia que cumple con todos estos requisitos se llama Iglesia Católica. Bueno, pues ante todo le damos gracias al Señor porque nos ha traído a nuestro hermano aquí a compartir esta bella reflexión, este bello tema. ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia de Jesucristo? La iglesia que solamente Cristo fundó y que no hay otras más. Así es que gracias le da el ministerio de oración Jesús Maestro de Little Rock. Así es que grandemente le agradecemos y que Dios le siga bendiciendo ahora y siempre. Y aquellos que escuchan estas pequeñas palabras que han sido compartidas el día de ahora, sea también de su propio agrado y conocimiento, para que no nos dejemos engañar por aquellos que empiezan a decir cosas que no son. Así que mi hermano, gracias en el nombre del Señor Jesús y que Dios le siga bendiciendo. Bueno, todo eso para la gloria de Dios, hermano Rubén. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pida, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.